Bendiciones. Bendiciones, a ver. Exijo un recuento. Eso sí se hace en los lunes o antes de los lunes. Esa regla como que fue nueva. No he conversado con la pastora, deja que converse con la pastora. Bueno, son las 7:31, así que ya se están conectando también por ahí por Facebook Live. Así que vamos a comenzar. Vamos a orar para comenzar con el estudio entonces de esta noche. Padre celestial, para amado mi Dios, gracias por este tiempo que hemos separado, mi Dios, de estar en tu presencia, mi Dios, a conocer un poco más de tu palabra, mi Dios. Te pido que podamos seguir creciendo, que tu Espíritu Santo, mi Dios, nos siga guiando a toda verdad, mi Dios, y que podamos salir edificados de este tiempo que vamos a sacar, mi Dios, estudiando tu palabra, mi Dios, con cada uno de nuestros hermanos. Mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bendecidos todos. Placer que estén aquí con nosotros. Vamos hoy a seguir con el libro, con el capítulo 3, versículo 15 al 22. Hoy concluyo, la semana que viene concluimos con este capítulo 3. Hoy vamos a ver los versículos del 15 al 22 y el tema que vamos a estar viendo en la noche de hoy es: a la luz de la promesa de Dios, ¿por qué la ley? A la luz de la promesa de Dios, ¿por qué la ley? Hoy Pablo nos va a hablar de cosas muy, muy interesantes que vemos aquí en este libro de los Gálatas. Vimos la semana pasada que Pablo probó con base en textos bíblicos del Antiguo Testamento que Abraham fue justificado por la fe y no por la ley. Eso lo vimos muy claro la semana pasada, y que todos los creyentes, sean judíos o sean gentiles, de igual manera se salvan solamente por la fe en Jesucristo, que fue efectuada ahí en esa cruz del Calvario. No hay otra manera para salvación sino a través de la fe, de la justificación de Cristo a través de la cruz del Calvario. Entonces, hoy, en la noche de hoy, veremos que Pablo mostrará, ¿ok? Hoy el estudio va a ser muy interesante porque nos va a contestar esa pregunta: ¿por qué entonces la ley? Muchas veces nosotros nos hemos preguntado, ¿verdad que sí? ¿Por qué la ley está ahí? Hoy Pablo mostrará que, miren, no sé cuánto, muchos de ustedes han estudiado la Biblia y han visto varios conceptos de la Biblia, pero hoy vamos a ver, a lo mejor como ya ustedes saben, que Dios hizo un pacto con Abraham, ¿ok? Y ese pacto con Abraham, Dios dice que iba a ser eterno, no iba a ser removido. Y ese pacto de Abraham lo que anunciaba era la venida de Cristo y la salvación de la fe a través de él. Entonces, hoy vamos a ver que Pablo utiliza ese mismo contexto, ¿no? Del pacto con Abraham, y él dice, o vamos a ver que fue un pacto incondicional. Ese pacto que Dios hizo con Abraham fue un pacto incondicional de promesas divinas que se apoyan por completamente en la fidelidad de Dios.
no en la fidelidad del hombre. Cuando Dios crea el pacto con Abraham, lo crea desde una perspectiva de la fidelidad de él para cumplir ese pacto que hizo con Abraham, no de nuestra fidelidad. Mientras que el pacto que nosotros vemos con Moisés, que ese pacto que nosotros conocemos como el de la ley, fue un pacto por completo de leyes y regulaciones que se apoyaba o se apoya en la fidelidad del hombre para su cumplimiento. El pacto de Abraham se apoya en la fidelidad de Dios para el cumplimiento. El pacto que Dios hace con Moisés se apoya en la fidelidad del hombre para cumplirlo. Así que vamos a ver dos cosas muy interesantes aquí, porque algunas veces a nosotros cuando estamos estudiando o hablando del pacto de Dios, se nos olvida que Dios ya había hecho un pacto con Abraham. ¿Se acuerdan que yo le he dicho a ustedes que Dios es un Dios progresivo? Dios se sigue moviendo y nosotros tenemos que estudiar la Biblia completa para poder entenderla, pero algunas veces se nos pasa por alto cuando llegamos al pacto de Moisés o al pacto de la ley y hablamos del nuevo pacto que Jesucristo vino a establecer. Se nos olvida que hay un pacto mucho antes que todos estos dos pactos, que es el pacto que Dios hizo con Abraham, que es un pacto irrevocable, que es un pacto permanente, que Dios no lo cambió ni lo arregló con el pacto de Moisés. Eso es lo que vamos perdón, a hablar un poco en la noche de hoy. Por ejemplo, hacer un ejemplo de estos dos pactos. Dios dijo a Abraham, cuando le da el pacto a Abraham, Dios dice, haré. ¿Ok? En el pacto de Abraham, Dios siempre habla como él haciendo la condición del pacto. Cuando le da el pacto a Abraham, Dios dijo al hombre que haga. En el pacto de Abraham, él dice, yo haré. En el pacto de Moisés dice que el hombre hará. La promesa dio inicio a una religión que dependía de Dios con el pacto de Abraham. La ley comenzó con una religión que dependía del esfuerzo humano. Con Abraham dependía de Dios, con Moisés dependía de los esfuerzos humanos. En la promesa de Abraham está centrada en el plan de Dios, la gracia de Dios, la iniciativa de Dios, la soberanía de Dios, las bendiciones de Dios. En cambio, en la ley se centra en el deber del hombre, en el trabajo del hombre, en la responsabilidad del hombre, en el comportamiento del hombre y la obediencia del hombre. ¿Se están fijando? Dos pactos totalmente diferentes y dos pactos totalmente opuestos. En un pacto dice Dios, yo voy a hacer, y en el otro pacto Dios dice, ustedes harán. La promesa que fue pacto que Dios hizo con Abraham se fundamentó en la gracia, ¿ok? Ese pacto que Dios fundamentó con Abraham se fundamentó en la gracia y solo requiere que el hombre tenga una fe sincera. La ley, el pacto que hizo con Moisés, está basada en obras y demanda obediencia completa y perfecta del hombre para poder ser cumplida. Son dos cosas totalmente muy opuestas, muy diferentes, que nosotros tenemos que tener en consideración, y es lo que Pablo está haciendo en esta porción bíblica de Gálatas capítulo 3, versículo del 15 al 22. Entonces, a Pablo comenzar con este contraste entre los dos pactos, de los dos pactos de la promesa y de la ley, Pablo muestra primero la superioridad de la primera, que es el pacto que hizo con Abraham, y después vamos a ver en esta misma noche, si el Señor no permite, la inferioridad de la segunda, que es el pacto que hace con Moisés. No quiere decir que un pacto sea mejor que el otro, y no quiere decir que uno sea peor que el otro. Lo que Pablo nos está llevando es a reconocer que antes de la ley de Moisés ya había un pacto establecido.
¿Ok? Eso es lo que Pablo está tratando de hacer. Y que ese pacto establecido, la ley ni lo mejora ni lo empeora. Solamente es un proceso que se está llevando a cabo para cuando viniera el Mesías, la gente necesitara de ese redentor, que para eso que la ley está. Y eso es lo que vamos a estar hablando en esta noche. Esta noche va a estar muy, muy bueno. Así que si tienen preguntas, comentarios, ahí nos dejan saber. Y si hay alguien en Facebook que tenga comentarios y de esto, ustedes me dejan saber. Primero, vamos a ver la superioridad de la promesa de Abraham. Miren lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 18. Gálatas capítulo 3, versículo 18. Dice, hermanos, voy a ponerle un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, ¿ok? Nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La escritura no dice y a los descendientes como refiriéndose a muchos, sino a tu descendencia, dando a entender uno solo que es Cristo. El versículo 17 dice, lo que quiere decir es esto, la ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa, pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Mucho que jalar aquí, mucha información que hay que desarrollar aquí y muchos otros puntos que tenemos que mirar a través de la Biblia para poder entender un poco lo que Pablo está tratándole de decir aquí a los Gálatas, que lo más seguro ellos estaban entendiendo muy claro, y lo que nos está tratando de decir a nosotros en este tiempo que estamos viviendo. En esta porción bíblica vemos cuatro razones para afirmar la superioridad del pacto de la promesa. Vamos a ver primero su confirmación. Vamos a ver su enfoque centrado que es en Cristo. Vamos a ver su cronología, muy importante eso, la cronología de este pacto de Dios que hace con Abraham, que no lo vemos que lo hace con el pacto de Moisés, y su carácter completo, ¿ok? Cuatro razones para afirmar la superioridad del pacto de la promesa que Dios hace con Abraham, su confirmación, su enfoque centrado en Cristo, su cronología y su carácter completo. Comenzamos. Veamos nuevamente el versículo 15. El versículo 15 dice, hermanos, voy a ponerle un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Lo que Pablo está tratando de decir es, una vez un pacto se sella, ¿ok? Y se llega a un acuerdo, ese pacto no puede ser cambiado, no puede ser alterado, no puede ser añadir alguna cosa, al menos que las dos partes estén de acuerdo. Así que lo primero que vemos aquí es que el pacto de la promesa es superior porque fue confirmado como irrevocable e invariable. No se podía cambiar y era irrevocable. Ese pacto fue eterno, fue perpetuo, fue para siempre. Ese pacto que Dios hizo con Abraham. Cuando Dios, no sé por qué yo voy tan rápido, si tengo casi hasta las 12 para hoy, porque ya ustedes no están trabajando ni nada. Cuando Dios, oye, comenzamos ayer sin rodeo y eso estuvo maravilloso. Y la semana que viene voy a tener a Suheili conmigo. Vamos a estar hablando sobre el autismo. Va a estar a fuego eso. Vamos a estar hablando cómo el matrimonio se afecta, cómo el hogar se afecta, cómo los hermanos se afectan. Vamos a hablar de cómo la comunidad no entiende, cómo la sociedad todavía hay muchos problemas. Vamos a hablar de la iglesia,
cómo esas personas se cohíben de las iglesias por las iglesias no entender lo que está en la condición. Bueno, eso va a estar muy bueno la semana que viene. Pero cuando Dios hizo el pacto con Abraham, cuyo nombre en aquel entonces era Abraham, Dios no le había cambiado el nombre todavía, él le prometió lo siguiente. Miren lo que Dios, porque tenemos que ver la promesa, tenemos que ver qué fue la promesa que Dios le hace a este hombre para nosotros hoy en día comprender que estamos realmente, como dice en el Nuevo Testamento, en un mejor pacto. ¿Ok? En una mejor estatus con Dios. Mira lo que dice Génesis, capítulo 15, versículo del 1 al 8. Capítulo 15, del 1 al 8. Dice, después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Versículo 2 dice, pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo así si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco? Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. El versículo 4 dice, no, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó. ¿Ok? Esto es muy importante, lo vimos hace 2 semanas atrás o la semana pasada, no me acuerdo. Dice, Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. El Señor reconoce a Job como justo y lo justifica delante de su presencia por creer en una promesa que Dios le había dado. Dice el versículo 7, además le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Pero Abraham le preguntó, Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Y es la promesa que algunas veces nosotros le hacemos en muchas veces a Dios en diferentes tópicos de nuestras vidas. ¿Cómo sabré que tú estás conmigo? ¿Cómo voy a saber que voy a ser exitoso en ese negocio? ¿Cómo voy a saber? Y son promesas, son cosas que siempre estamos cuestionando a Dios. No es que está malo, es que a unas veces nuestra mente, nuestra capacidad intelectual no puede comprender las grandezas de Dios, y eso es totalmente natural. No podemos, nuestra mente finita no se puede comparar a la mente infinita de Dios. Y Abraham llegó a tener ese mismo problema con nosotros y le dice, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Tan pronto Abraham, hizo esa última pregunta a Dios, este ratificó el pacto por medio de una ceremonia común que se hacía en ese momento en el Antiguo Oriente. Dios le contesta a Abraham con algo que él sabe que puede hacer para ratificar ese pacto. Vamos a Génesis un poquito más adelante, Génesis 15, ese versículo 9 al 18. Miren cómo sigue la historia diciendo. Dice, el Señor le respondió, tráeme una, miren, y yo quisiera que usted viera todo esto bajo el concepto de lo que Jesús iba a hacer con nosotros, que iba a ser la ofrenda perfecta de parte de Dios. Miren cómo Dios ratifica el pacto con Abraham. Dice el versículo 9, el Señor le respondió, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años. Y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham llevó todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero las aves no las partió. Y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham los espantaba.
Versículo 12 dice, al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo volvió una oscuridad aterradora. Versículo 13, el Señor le dijo, debes saber que tus descendientes, aquí está la promesa otra vez, dice, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Óyeme bien, ¿de quién está hablando Dios aquí? ¿De qué pueblo está hablando Dios aquí? Del pueblo de Israel. Del pueblo de Israel. Mucho antes que llegara Moisés, mucho antes que llegara el pueblo de Israel, porque todavía aquí no estaba el pueblo de Israel, ya Dios le estaba dando en visión al hombre que iba a cargar con el pacto, con la promesa de ser justificado por la fe. Todavía aquí no existía el pueblo de Israel, todavía no existía Moisés, todavía la ley no existía, y ya Dios le estaba advirtiendo a Abraham lo que iba a suceder con este pueblo. Dice, el Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego sus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Dice el 15, tú en cambio, miren, porque Dios, lo bueno que tiene Dios es que no nos va a mentir. ¿Ok? Y ya le está diciendo a Moisés, tú no vas a ver eso, a Abraham. Tú eso no lo vas a ver, pero te estoy diciendo lo que va a pasar muchos años antes de que suceden. ¿Ok? Él dice el 15, tú en cambio te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. 4 generaciones después, tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. El 17 dice, cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron unas hornillas humeantes y una antorcha encendida, las cuales pasaba entre los animales descuartizados. En aquel día, dice el versículo 18, en aquel día el Señor hizo pacto con Abraham. Le dijo, a tu descendiente de la esta tierra, del río de Egipto hasta el río el Éufrates. Y esa es la promesa, ¿ok? Que está encerrada en el pacto que Dios está haciendo con Abraham. Entonces vemos aquí que el pacto, ¿por qué yo le estoy diciendo todo esto a ustedes? ¿Ok? Porque lo que yo quiero que ustedes vean es que este pacto que Dios está haciendo con Abraham fue un pacto unilateral, ¿ok? Y del todo incondicional, porque todas las obligaciones correspondían a Dios. En todos estos dos pasajes, este paisaje bíblico que nosotros acabamos de ver, vemos a Dios haciéndose él responsable por cumplir lo que le está diciendo a Abraham. Él no le está diciendo a Abraham que haga nada. Él no le está diciendo a Abraham que se comporte de ninguna manera, que tiene que manejar esto, que hacerlo. No. Este pacto entre Dios y Abraham es un pacto unilateral y es incondicional, porque Dios es el que iba a corresponder con ese pacto. ¿Ok? Él le dice, yo lo haré de salir de ese lugar, yo haré esto por ellos, yo haré esto, haré lo otro. Es solamente Dios dejándole saber a Abraham el pacto que él está haciendo con su siervo Abraham. En cambio, el pacto de Dios con Moisés, ¿ok? No anuló ni enmendó su pacto con Abraham. Cuando nosotros vemos más adelante, que vamos a ver todo esto con luz y detalle ya mismo, vamos a ver que ese pacto que Dios hace con Moisés no anula ni enmienda para nada el pacto que hace con Abraham.
porque Dios había hecho permanente e inmutable ese pacto interior. Cuando Dios hace permanente e inmutable el pacto con Abraham, él no puede irse en contra de eso. Entonces dejaría de ser Dios. ¿Estamos aquí? Entonces, vamos a ver el dilema de esta noche, que entonces, ¿por qué la ley? Pero antes de llegar, ¿por qué la ley? Yo te tengo que llevar durante todo este primer pacto que Dios hace con Abraham. So, primero era que fue su confirmación. Lo segundo es su enfoque está centrado en Cristo. ¿Ok? El enfoque de ese primer pacto está enfocado o centrado en Cristo. Mira lo que dice el versículo 16. Versículo 16 dice, ahora bien, las promesas se les hicieron a Abraham y a su descendencia. La escritura no dice y a los descendientes como refiriéndose a muchos, sino a tu descendencia, dando a entender uno solo que es Cristo. El pacto que Dios hizo con Abraham enfocaba completamente a Cristo. ¿Ok? Enfocaba completamente el trabajo que iba a hacer Cristo en cada uno de nosotros. Entonces, aquí vemos a Pablo vinculando el argumento de la introducción en el versículo 15 a la ilustración del versículo, del versículo 15 con la ilustración superior del versículo 16 para mostrar que el pacto de la promesa fue superior al pacto de la ley porque está centrado en Cristo. Si usted, hermano, si usted hace un estudio completo de la ley de Moisés, la ley que Dios le da a Moisés, usted se va a dar cuenta que ese pacto no anuncia a Cristo, muestra a Cristo, te lleva a Cristo. Pero el pacto que Dios hace con Abraham es un pacto anunciando a Cristo, que va a ser el único que iba a hacer posible que el hombre se justificara por medio de él. Y por esto son dos pactos totalmente opuestos. Y este versículo 15 enfoca que ese pacto que Dios hace con Abraham está centrado en Cristo Jesús, el único heredero de todas las promesas de Dios es Cristo. ¿Ok? Te lo voy a decir otra vez. El único heredero de todas las promesas de Dios es Cristo. Cada promesa dada en el pacto de Abraham, cuando usted lo estudia detalladamente, se cumple a perfección en Jesucristo y solamente en Jesucristo. Estudie esos capítulos más adelante en su tiempo personal. Estudie ese pacto que Dios hace con Abraham y usted se va a dar cuenta que ese pacto cumple a perfección a Jesucristo y muestra a Jesucristo completamente. Es por esta razón que la única manera en que una persona puede participar también en las bendiciones prometidas a Abraham consiste en ser coheredero con Cristo a través de él. Nosotros, dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 17, él dice, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos. Eso es muy importante, porque somos coherederos con Cristo. Somos coherederos con Cristo porque Cristo es el primer heredero de Dios. Es el primer heredero de las promesas que Dios le hace a Abraham. Y él termina diciendo, pues si ahora sufrimos con él, también tendremos parte en su gloria con él. Es muy importante todo esto, que nosotros lo entendamos en la noche de hoy, porque entonces yo voy a entender más adelante cuando empecemos a hablar de por qué la ley es importante o por qué entonces la ley vino. Vamos a entender que vino con un propósito únicamente, con un solo propósito vino la ley, pero que ya había un pacto establecido por parte de Dios con Abraham. La cronología de este pacto con Dios, de este pacto con Abraham. Mira lo que dice el versículo 17. Versículo 17 dice lo siguiente. Dice, lo que quiero decir es esto. La ley que vino 430 años después no anula
el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. ¿Qué promesa? La promesa que Dios le da a Abraham. ¿Ok? De que seríamos justificados por la fe en Jesucristo también. ¿Ok? So, es muy importante esa cronología. Esa cronología es muy importante. Si usted, Pablo no se, a ver cómo le puedo decir esto. Pablo no se está equivocando en los años cuando él menciona 400 años antes, o a mí 400 años después, no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. ¿Ok? Por cuanto el pacto de Abraham fue permanente e inviolable, ninguna cantidad de tiempo puede ser invalidada o puede invalidar esa promesa. Pero pastor, no hace sentido o no me dan los números, porque nosotros todos sabemos que Abraham vivió mucho más que 430 años antes de la ley. Entonces, ¿por qué le digo que la cronología es importante? Y esto es lo que vamos a ver en estos próximos minutos. La cronología es importante porque Dios no solamente le da la promesa a Abraham, sino que Dios se la ratifica a su hijo y a su nieto. ¿Ok? Es importante nosotros tener eso en cuenta porque cuando Dios de generación en generación mantiene su pacto y le deja saber a las próximas generaciones, esto fue lo que yo le prometí a tu abuelo y esto fue lo que yo le prometí a tu papá, es porque entonces esa promesa es muy importante. ¿Ustedes no creen? Es de suma importancia nosotros entonces reconocer eso. Entonces, los 430 años que menciona aquí Pablo se refiere al tiempo transcurrido entre la última declaración del pacto de Dios con Abraham y su entrega a la ley de Moisés. Fue la última declaración que Dios hace con las generaciones de Abraham después que él. Por ejemplo, vamos a ver un poquito de Biblia. Vemos en la palabra que Dios repitió la promesa a Isaac, el hijo de Abraham. ¿Ok? De Isaac, el hijo de Abraham. Génesis, si se va conmigo a Génesis 26, del 23 al 24, dice, de allí Isaac se dirigió a Beselba. Esa noche se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham. Miren cómo le dice. De allí Isaac se dirigió a Beselba. Esa noche se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas que yo estoy contigo. Por amor a mi siervo Abraham, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Es la misma promesa que Dios le dio a Abraham al principio. ¿Ok? Más tarde, años más tarde, Dios vuelve a repetir la misma promesa a su nieto, en este caso al nieto de Abraham, el nieto llamado Jacob. Miren lo que dice esta porción bíblica. Génesis capítulo 28, versículos del 10 al 15. Jacob partió de Beerselba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. ¿Usted se acuerda como un tiempo, si usted leí un poquito la palabra y estudió un poquito a Jesús, Jesús hace un comentario un momento dado cuando le están haciendo una pregunta y Jesús dice, el Hijo del Hombre no tiene ni una piedra donde recostar su cabeza. ¿Ha escuchado usted esa porción bíblica? ¿Es la que sí?
Yo creo que esa referencia que Jesús está utilizando en esos momentos está haciendo referencia a este momento cuando Jacob está recibiendo esa promesa. ¿Ok? Y estoy utilizando a lo mejor ese mismo objeto, porque él dice, aquí tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ella. Cuando Jacob se duerme en esa almohada, recibe una de las revelaciones más grandes que cualquier ser humano haya podido tener. Y dice, allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subía y bajaba los ángeles de Dios. El versículo 13 dice, en el suelo el Señor estaba de pie junto a él y le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. Y a ti y a tu descendencia le daré la tierra sobre la que estás acostado. Dice nuevamente el Señor, y rectifica la promesa que le hace a Abraham. Dice, tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Abraham lo lleva afuera y le dice, mira las estrellas y dime si puedes contarlas. Y le dice, así va a ser tu descendencia. A Jacob está en el desierto y le dice, así como la arena, que no puedes contarla completo, como ese polvo en la tierra, así de numerosa será tu descendencia. Él dice, te extenderá de norte a sur y de oriente a occidente. Y dice, miren esto, dice, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Dice el 15, yo estoy contigo, te protegeré para donde quiera que vaya, te traeré de vuelta a esta tierra, no te abandonaré hasta cumplir con todo lo que he prometido. Eso es muy importante ahí. Él dice, no te abandonaré hasta cumplir con todo lo que he prometido. Él no le dice con todo lo que te he prometido a ti. Él le dice con todo lo que ya yo he prometido. Porque él fue el que creó ese pacto. Él es el originador. Él es el que iba a llevar a cabo el pacto ese que había hecho con Abraham. Y él dice, todo lo que yo he prometido, yo lo voy a cumplir. Y por eso el tiempo, por eso es muy importante esa cronología, porque Dios repite una y otra vez la historia a través de esa generación y esas generaciones de Abraham. La ley vino 645 años después de Abraham, ¿ok? De Abraham a cuando la ley se estableció, fueron 645 años desde que Abraham recibe la promesa y desde que Moisés recibe la promesa, pero 215 años más tarde, desde que Dios le da la promesa a Abraham, él reitera el pacto con Jacob, ¿ok? So 215 años desde la promesa original de Abraham y Dios la reitera nuevamente con Jacob, que es exactamente el tiempo que Pablo está hablando aquí de Gálatas, que dice 430 años exactos desde que el pacto mosaico fue revelado en el monte Sinai. So, Pablo no se está equivocando de la cantidad de años que Dios le dio la promesa a Abraham. Él está haciendo una cronología de cómo esa promesa fue pasada de generación a generación hasta el último que la recibió, que fue su nieto Jacob, que fueron 430 años desde que Jacob la recibió hasta que Moisés recibe el pacto de la ley en el monte Sinaí. ¿Ok? Y es muy importante saber que Dios confirma su promesa una y otra vez. Su carácter completo de esta promesa. Miren lo que dice el versículo 18. Ustedes se van a temprano hoy, yo creo. El versículo, esto es regalo de 4 de julio. Su carácter completo. Versículo 18 dice, si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa. Es lo que Pablo está diciendo, ok. Si
si hacemos lógico lo que ustedes, judaizantes, están tratando de establecer, y si la herencia entonces se basaría en la ley, ya entonces no se basa en la promesa. Ya entonces tendríamos que sacar a Dios completamente de la ecuación. Pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Fue Dios el que lo prometió. Fue Dios que le dio la promesa a Abraham y fue Dios y es Dios el que la iba a cumplir. O sea, en cuarto lugar, el pacto de la promesa es superior al pacto de la ley porque es más completo. Es más completo. Pablo deduce por lógica. Yo creo que nosotros también lo podemos deducir de la misma manera. Pablo deduce por lógica que si la herencia se basa en la ley, entonces depende de desempeño humano para lograrlo. Mediante que la herencia que Dios concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa depende totalmente del poder de Dios. Yo le pregunto a ustedes, ¿en qué pacto nosotros nos gustaría vivir? A mí me gustaría estar en el pacto de que Dios es el que cumple sus promesas. El Dios que cumple sus promesas, que dependa totalmente del poder de Dios para yo poder ser salvo. Yo no quisiera depender de mi poder porque yo sé que yo voy a fallar. Vamos a fallarle a Dios. Entonces, por lógica, Pablo está tratando de decirle a ellos, aunque fuera por lógica, si le vamos a sacar un razonamiento lógico aquí, es más lógico depender de la promesa que Dios le hizo a Abraham que de la promesa, que del pacto que Dios hizo a través de Moisés, a través de la ley. ¿Ok? Y debido a que el pacto de la promesa es completo, el pacto de la ley no puede mejorarlo ni cambiarlo en absoluto. No hay manera de que ese pacto de la ley mejore el pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces, para concluir casi, veamos la inferioridad de la ley. Ya terminamos con la primera parte, que era la superioridad de la promesa. Ya vimos la promesa que Dios le dio a Abraham y podemos deducir por lógica que la promesa se ve mucho mejor, ¿verdad que sí? Se ve mucho mejor. Veamos ahora la inferioridad del pacto que Dios hace con Moisés, el pacto de la ley. Gálatas, perdón, capítulo 3, versículo 19 al 22. 19 al 22. Y aquí viene la pregunta de la clase en el día de hoy. Dice, entonces, ¿cuál era, dice aquí Pablo en Gálatas, entonces, cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia en la cual se hizo la promesa. Dice, fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a causa que se hizo, a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte y sin embargo Dios es uno solo. Dice 21, si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado la ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero las escrituras declaran que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo, lo prometido se le conceda a los que creen. Es una porción bíblica un poquito profunda y podría traer un poquito de confusión en algunos de sus versículos si no entendemos muy bien de qué eran dos cosas que está hablando Pablo aquí. Pablo primero, como vimos, mostró la superioridad del pacto de la promesa con Abraham. Ahora Pablo está tratando de exponer la inferioridad de ese pacto de la ley. Primero con relación a su propósito, luego con relación a su mediador y por último con relación a sus logros. ¿Ok? Relación a su propósito, relación con su mediador y en relación con sus logros. ¿Ok? Primero vamos a ver su propósito.
Versículo 19, vuelve y lo dice, entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera. ¿Ok? ¿Hasta qué? Hasta que viniera. ¿Ok? La descendencia a la cual se hizo la promesa. ¿A quién se le hizo la promesa? A Abraham, ¿verdad que sí? A ver cómo te puedo dibujar esto para poderlo entender. A Abraham se le da la promesa que viene un descendiente de él. ¿Ok? Un descendiente de Abraham. Dice tu descendencia. Y ahorita Pablo habló de eso, no dice tus descendencias. Él habla de tu descendencia singular, refiriéndose a Cristo. Dios le da la promesa a Abraham de que va a venir un redentor, va a venir un salvador a este mundo que va a ser Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, tenemos esta promesa aquí. Dios dice, tú vas a necesitar a un redentor. Tú vas a necesitar a un salvador. ¿Ok? Pero desde estos 600 años hasta que llega Moisés y Dios crea a su pueblo Israel y lo saca de Egipto, no hay nada, ¿ok? En este lazo, desde Abraham hasta Moisés, óyeme bien, desde Abraham hasta Moisés, en ese lazo de tiempo, no hay nada que le indique a este pueblo de Israel, a este pueblo de Dios y a nosotros también, que yo voy a necesitar lo que se le prometió a Abraham. ¿Me están entendiendo? Está Dios haciendo el pacto con Abraham, después vuelve aquí con Moisés y su pueblo, y en este lazo, este pueblo no sabe, no entiende, no comprende por qué yo voy a necesitar en un momento dado un redentor, un salvador del mundo. Por eso que ahí dice, en ese versículo 19, que fue añadida. Ok, aquí hay un pacto que me dice, yo voy a necesitar un redentor. Pasa el lazo de tiempo y no estoy tratando de ser muy elemental con ustedes. Yo sé que ustedes saben todas estas cosas, solamente estoy tratando de ilustrar lo que está sucediendo aquí. Viene este lazo de tiempo y Dios, ok, añade lo que sería lo que iba a provocar a nosotros y a este pueblo mirar a la promesa de Jesucristo. ¿Me están entendiendo? ¿Ok? Entonces dice, fue añadida la ley aquí. ¿Ok? Se me duerme la mano. La ley aquí fue añadida por causa de las transgresiones. Este pueblo estaba bien pecaminoso, pero no había nada que lo demostraran a ellos que estaban pecando. Estamos aquí. Y le dice, hasta que la descendencia a la cual se hizo la promesa, que fue esta promesa aquí. Entonces la ley vino a anunciar el pecado para que yo necesitara entonces a ese redentor. Entonces la pregunta obligatoria que se hizo Pablo ahí y que nos hacemos nosotros hoy en día, en la noche de hoy, es ¿cuál era entonces el propósito de la ley? Si la promesa era tan perfecta, ¿por qué la ley? Entonces, el propósito de la ley, el único propósito de la ley, fue demostrar al hombre su pecaminosidad total. Era demostrar al hombre que era un hombre pecador, una humanidad pecadora. Su incapacidad absoluta de agradar a Dios. No había manera de agradar a Dios. Y la ley iba a demostrar eso. Su necesidad incondicional de misericordia y de gracia divina. Eso es lo que vino a traer la ley. La ley vino a ser un espejo a nuestra pecaminosidad delante de Dios, porque ya Dios había prometido un redentor. Si yo no sé que necesito un redentor, ¿para qué enviarme un redentor? ¿Estamos aquí? ¿Para qué enviarme un redentor si yo no sé que lo voy a necesitar? La ley es ese espejo que yo me veo en ese espejo para saber que necesito ese redentor.
fue dada para llevar a la culpa insoportable y la conciencia ineludible de una necesidad de un redentor. La ley vino para que yo cargara una culpa. La ley me hace culpable, me hace sucio, me hace pecador, me hace necesitario de un redentor, de alguien que me limpie, porque no puedo hacerlo por mí mismo. Me hacen cargo de culpa insoportable. Así como el mismo Pablo declara más adelante en esta carta, en Gálatas 3:23, que lo vamos a ver la semana que viene, él dice: así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo. ¿Ok? Para que fuéramos justificados entonces por la fe. Eso es lo que dice Pablo, lo vamos a ver la semana que viene en el versículo 24, capítulo 3, 24. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Las demandas imposibles, ¿ok? Las demandas imposibles de la ley tuvieron el propósito de constreñir a los hombres a reconocer su violación de las normas de Dios y a buscar su gracia mediante la fe en su Hijo Jesucristo. ¿Ok? La ley, oigan bien, la ley siempre te llevará a una sola dirección, y es a encontrarte con Jesús. Eso es lo único que puede hacer la ley en ti. Te va a llevar a una sola dirección, y es a encontrarte con Jesús. La ley nunca te podrá salvar, la ley nunca te podrá limpiar, la ley nunca podrá hacer nada más que llevarte a tener un encuentro con tu Redentor, porque eso fue como Dios le estableció. Dios dice: yo voy a establecer un pacto, una promesa con Abraham, y más adelante voy a crear la condición para que este pueblo y nosotros los gentiles reconozcamos que necesitamos a ese Salvador. Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Segundo, los mediadores de esta ley. Los mediadores de esta ley. ¿Ustedes no tienen preguntas? ¿Ustedes están tranquilos ahí? Miren lo que dice aquí el versículo final del versículo 19 y el versículo 20. Dice: la ley se promulgó por medio de ángeles. Hermanos, eso es muy importante, lo que está diciendo Pablo aquí. Déjame terminar el versículo. Dice: la ley se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte. Y sin embargo, Dios es uno solo. Este versículo es un poquito complicado. No complicado, pero un poquito que hay que pensar en lo que Pablo está diciendo aquí. Primeramente, Dios dio el pacto de la ley a través de dos grupos mediadores. Primero habla de el medio de los ángeles, y luego por medio de Moisés al resto del pueblo judío, del pueblo de Israel. En cambio, en el pacto de Abraham, vemos que Dios va de persona a persona con Abraham. Dios habla. Y lo que está diciendo Pablo aquí es muy interesante, porque todos nosotros sabemos que el pacto de Moisés, que el pacto que Dios le da a Moisés, Dios estaba con Moisés, Dios estaba en el monte Sinaí con Moisés, Dios le da la ley a Moisés, y es algo que muchas personas no pueden entender. Por eso este versículo un poquito complicado, porque vemos aquí que Pablo menciona que se promulgó por medio de ángeles, dejando entender a nosotros que este pacto en cierta parte es un pacto inferior al de Abraham, porque Dios no directamente habló con Moisés y le entregó el pacto a Moisés.
utilizó mediadores de ángeles para promulgar ese pacto, a diferencia con Abraham, que él directamente le habla a Abraham y directamente le habla a Isaac y directamente le habla a Jacob para promover el pacto que ya había hecho con su padre. La promesa de salvación, y esto es lo que quiero llegar, la promesa de salvación por fe era tan preciosa en el corazón de Dios que él la dio directamente en persona a Abraham. Era como un secreto tan maravilloso y tan puro y tan sabroso, por decirlo de alguna manera, que él dice, este regalo yo no se lo voy a enviar por parte de nadie, yo voy directamente a dárselo a mi siervo Abraham. Pero no solo se lo dio a Abraham, se lo dio en persona y se la reafirmó en persona a Isaac y a su nieto Jacob. Es algo maravilloso verlo, porque era como algo tan preciado para Dios. Dejar de saber a Abraham que él estaba estableciendo una promesa eterna con él, de que la humanidad iba a ser salva a través de la justificación por la fe, a través de su Hijo Jesucristo. Y por eso que los mediadores de ambos pactos son tan importantes nosotros poderlos entender en la noche de hoy. Los logros, y cuánto terminamos, se lo dije que lo iba a dejar libre, si estamos en celebración de 4 de julio. Sus logros, dice el versículo, hasta Nairi volvió ahí cuando le dije que ya estamos terminando. Estamos terminando, espérate, me apunto. El versículo 21 y 22, con esto los vamos, dice, mira lo que dice los logros de este pacto de la ley. Dice, si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Dice, si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado para que mediante la fe en Jesucristo, lo prometido ¿en dónde? Con Abraham, se le conceda a los que creen. Dice que por creer, Abraham fue encontrado justo. Dios lo justificó por creer en él. Entonces dice, mediante la fe en Jesucristo, lo prometido a Abraham se le conceda a los que creen. A los que creen. Entonces, la ley fue inferior porque no pudo salvar. ¿Ok? Y no podemos llamarlo de otra manera. En el concepto de salvación. La ley fue inferior porque no pudo salvar. Fue incapaz de vivificar o impartir vida a un pecador. No lo puede hacer. No lo hizo, no lo hace, ni lo hará. No puede hacerlo porque no fue destinada para hacer eso. Ese no es el trabajo de la ley. El trabajo de la ley para mostrarnos lo que le prometió a Abraham, que iba a haber un redentor, para nosotros tener la libertad entonces de elegir a ese redentor, conociendo que le estamos fallando a Dios. No es sino hasta que una persona se estrella de frente contra las demandas de la ley y las acusaciones de la conciencia, que reconoce su desamparo e impotencia y ven con claridad su necesidad de un Salvador. Eso hace la ley. La ley nos da conciencia de que necesito a un Redentor, necesito a Cristo como mi Salvador. Ustedes saben por qué muchas personas todavía no han aceptado a Cristo, porque no han chocado con la ley de su pecado. ¿Ok? Y hasta que la persona no reconozca y choque con la realidad de la ley de su pecado,
y de la falta que tienen contra de Dios, es que entonces se le abre el corazón para poder recibir a esa promesa dada a Abraham y poder ser salvo por esa justificación dada por Jesucristo. La ley fue dada para encerrar a los hombres bajo pecado hasta el punto en que hasta el punto que les toque exclamar como exclamó Pablo en Romanos capítulo 7 versículo 24, que dice: soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Eso es lo que hace la ley en cada uno de nosotros. Eso es lo que nos lleva. Por eso yo le dije a ustedes, a mí me encanta cuando las personas me dicen: yo estoy estudiando la ley de Dios, yo estoy estudiando los mandamientos, yo estoy estudiando todas esas 600. Y ahí me fascina, porque si lo estás estudiando adecuadamente, te vas a dar cuenta tarde o temprano que realmente necesitas al Cristo que tienes en tu corazón. Porque eso es lo que va a hacer la ley. La ley simplemente te va a llevar a tú reconocer tu falta de capacidad de mantener esa ley en tu vida. Que tarde o temprano tú mismo vas a decir: ¿sabes qué? Es real. Yo no puedo mantener todo esto humanamente, y por eso necesito a ese Cristo como mi Salvador. A mí me fascina, porque tarde o temprano nos vamos a dar cuenta de que, como dice Pablo en Romano, soy un pobre miserable, porque la ley te va a llevar a pensar así de ti. Te lo va a llevar a pensar así, porque tú vas a ver tu incapacidad. Porque en el corazón de nosotros, que amamos a Dios, queremos agradar a Dios. Queremos hacer lo mejor para Dios. Queremos siempre estar en un buen estado con Dios. Pero cuando nos damos cuenta en nuestra incapacidad humana para lograrlo, hacemos como Pablo: soy un pobre miserable. Porque por más que trato de agradar a Dios, termino siempre haciendo lo que no puedo o lo que no debo estar haciendo. Entonces, él mismo dice: ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Entonces, la gracia, ¿ok? Eso es lo que hace la ley. Te lleva a esa mentalidad de tú decir: soy un pobre miserable. La gracia, por otro lado, es dada para capacitar a los creyentes de tal modo que al fin puedan decir lo que Pablo dijo después en ese versículo 27 de ese mismo capítulo 7 de Romano: gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿También no hay diferencia? La ley te llama a clamar: soy un pobre miserable, ¿quién me libra de este cuerpo? ¿O quién me podrá librar de este cuerpo mortal? La gracia te lleva a exclamar: gracias a Dios que por medio de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Y eso es la diferencia que Pablo estaba tratando de llevar a cabo en estos versículos que acabamos de leer, de la diferencia entre la promesa que Dios le da a Abraham y el pacto que establece con Moisés. Que vamos a ver más adelante. La semana que viene vamos a estar hablando bajo Pablo en estos últimos versículos de este capítulo 3. Va a estar hablando bajo o estamos bajo Cristo o estamos bajo la ley. Va a ser un estudio muy maravilloso la semana que viene para seguir, y concluimos con este capítulo 3, que ha sido un capítulo muy profundo. Pero Pablo está tratando de establecer ambas diferencias y dejando saber a nosotros que hay un solo camino. Eso es todo lo que este libro de Gálatas encierra, tratando de decirle a las iglesias de Gálatas que no nos dejemos engañar, porque solamente hay un camino. Y Pablo lo ha demostrado, hermano. Yo no sé cuál es algunas veces nosotros mismos nos tratamos de confundir, pero Pablo, cuando nosotros leemos y estudiamos la Biblia, la manera que lo estamos haciendo, nos damos cuenta de lo que realmente está establecido en la Biblia. Pero cuando sacamos un versículo acá, sacamos otro versículo acá y no atamos la Biblia como se debe hacer,
en un contexto sano y saludable para nosotros poderla entender. Entramos en un cucarachero mental increíble y no sabemos si somos salvos o no somos salvos. ¿Ok? Y no entendemos por medio de quién somos salvos o no. Entonces tenemos que entender de dónde llega la promesa y quién es el cumplimiento de esa promesa para poder tener una vida espiritual sana y una mentalidad sana y saludable para nosotros estar firmes en dónde estamos parados como hijos de Dios. Eso es todo. Y nosotros confiar en esa promesa que fue dada y en esa promesa que ya fue cumplida en Cristo Jesús, y es nuestro deber aceptarla y recibirla y seguir tratando de hacer lo mejor que nosotros podamos hacer con nuestra vida y dejándonos dirigir, como siempre decimos, por el Espíritu Santo. Que Él sea nuestra guía, que Él sea nuestro maestro, que sea nuestro mentor, que nos dirija de noche y de día, que es lo mejor para cada uno de nosotros. Amén. ¿Estamos claros? Mira, media hora antes. Wow, usted, miren, el examen estuvo bueno. 7 personas contestaron el examen, fue mala mía. Yo lo deposité tarde, el lunes fue que lo vine a entregar, se me había olvidado por completo. Yo pensaba que lo había hecho, pero miren qué bueno yo voy a hacer con ustedes. Y yo no le iba a decir nada, porque yo lo veía a ustedes tan motivados hoy, tomando notas, haciendo los apuntes, Nari apuntando el timing y todas esas cosas. Mira, dijo esto. Y como el 4 de julio, le voy a dar las weekend libre. No hay examen esta. No hay examen. Pero está bien, revisen sus notas, es bueno porque entonces van a seguir creciendo. Revisen sus notas. Pero si se lo decía antes, entonces no tomaban nota. Y no le voy a decir nada hasta el final. No hay examen este fin de semana. Disfruten este 4 de julio con su familia. Si van a salir, ya saben, con mucha precaución, mucho cuidado. Si van a compartir afuera también. Nos vemos el domingo. El domingo vamos a estar en la iglesia nuevamente compartiendo la palabra, pero no hay examen. Yo veía a Anabel y a Nairi ahí fajada ahí. Bueno, Nairi no tan fajada porque Nairi tiene un buen medio de cómo tomar nota, pero Pastor, como quiera, yo tomo bastante nota. Toda esta libreta está llena de notas. Miren, y Anet también, miren, sí, es verdad. Bueno, se ven los exámenes que de verdad toman nota, así que pues son puros 100 por ahí. Aquí está Rocío, está en Facebook. Tania, bendiciones. Yo sé que tú siempre estás con nosotros conectada. Rocío siempre está aquí conectada. Y todo lo que Odali, que está en Puerto Rico, mira, está conectada aquí, aunque está de vacaciones por allá. Heidi, Jacqueline, bueno, bendiciones a todos, Usulema, bendiciones a todos ustedes. Pasen un fin de semana extraordinario, cuídense mucho, sigan manteniéndonos en oración. Acuérdense que el martes que viene vuelve Sin Rodeo. Vamos a tener una conversación muy amena con su Hailey en cuestión del autismo. Yo sé que por lo menos nosotros como iglesia hemos escuchado ya bastante y tenemos una conciencia mucho más clara de lo que es esta condición. Pero hay muchas personas allá afuera en la comunidad que no conocen plenamente lo que esta condición acarrea, no solamente a la persona que lo tiene, sino a la familia, lo que tienen que pasar. Yo le dije a Heidi, vamos a hablar lo bonito, lo feo y lo difícil del autismo. Va a ser una conversación muy abierta. Vamos a mencionar la iglesia también ahí. Pero ¿qué le digo? Compártelo con sus amistades, porque tal vez usted no sabe qué familia necesita escuchar esa conversación que vamos a tener el miércoles, el martes con su Hailey. Y yo sé que va a ser de gran edificación. Amén. Así que nada, muchas bendiciones, buenas noches. Les amamos y nos vemos entonces el domingo. Y si van a salir, cuídense, pónganse su mascarilla, 6 pies de distancia y recomiéndense al Espíritu Santo, que sea su protección y su escudo. Amén. Muchas bendiciones, les amamos.
Bye bye.